Encantadísima el día de hoy, como nuestra palabra es promesa, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Mi partner que tiene nuevo look el día de hoy, reconocible, tengo que sacarle una foto para ver en la calle quién es este nuevo personaje. Además, se quitó 20 años de encima. Felicitaciones. Todo queda grabado, todo queda grabado. Me vas a tener que dar el teléfono del estilista. Muy bien, quedaste muy bien. No, muchas Bienvenido. gracias. El nuevo Luis, ¿cómo estás? Gracias, bien, un saludo a todos, saludo, gracias. Bueno, mira, hoy justamente vamos a hablar, en el último capítulo hicimos mención sobre eso, porque en el último capítulo hablamos del arte de la guerra, hablamos de la comunicación, etcétera, etcétera, y salió el tema de la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente la inteligencia artificial tiene un impacto significativo tanto en la ética como en la comunicación. Claro. Y específicamente en la ética se plantean desafíos éticos claves como la transparencia y la explicación de las decisiones, cómo se toman esas decisiones con la inteligencia artificial. Te dejo la palabra, que usted es el experto en la materia. No, ¿cómo crees? Bueno, pero vamos a entrar en tema aquí con lo de la inteligencia artificial. Y en el sentido de ética, quiero empezar diciendo que una de las principales problemáticas que existen actualmente sobre la inteligencia artificial es la cantidad de información falsa o información chatarra que existe dentro del Internet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes aplicaciones como ChatGPT, como Bing, entre otras, que están adquiriendo toda esa información del Internet, de todo lo que existe en el Internet. Y los programadores, quieras o no, o los algoritmos que están tomando toda esa información, necesitan a alguien que esté revisando la veracidad de dicha información y de cómo están tomando esa información, sobre todo para la toma de decisiones. Cuando hablamos de inteligencia artificial actual, estás hablando de programas que ya pueden tomar decisiones o aprender por sí mismos, ¿verdad? Entonces, estás aprendiendo por ti mismo como programa en base a la programación que una persona te dio y en base a la información general que estás obteniendo de diferentes medios. Pero cuando esa información es falsa o cuando esa información no es real o no es verídica o no es comprobada, si le quieres llamar así, pues lo Ujú. que hace es contaminar esa programación. Y ahí es donde vienen problemáticas, ¿no? De una u otra manera. Pero en el tema, por ejemplo, de abogacía, en el tema de ética es bien interesante porque existen dos brechas, ¿no? Dos opiniones. Está la opinión de quienes están en pro de la inteligencia artificial porque van a ayudar a facilitar a estas profesiones a desarrollarse de mejor manera, a alcanzar a más gente, etcétera. Y hay quienes tienen un miedo actual por el hecho de decir, no, es que va a llegar la inteligencia artificial y nos va a suplir. Y nos va a suplir y va a empezar a eliminar posiciones. No sé si pase lo mismo en el sentido de la comunicación, en el sentido de tu carrera, Gracia. ¿Cómo la ves? No lo veo así, porque a mí me ha pasado que de repente por razones de tiempo me ubico en la plataforma de inteligencia artificial para hacerlo más rápido, más expedito, y me dice, no te puedo responder. Entonces me da mucha risa Mira. porque no me puede suplir, es decir, ya no le tengo miedo porque no es la primera vez que me pasa y tampoco es que me la dé esa sabionda, sino que evidentemente no tienen todas las respuestas ni la van a tener tampoco. Es decir, el ser humano yo no creo que sea reemplazable, sí creo que es una gran herramienta que tiene que ser utilizada con equidad, ¿verdad? Con privacidad y con el buen uso, como en cualquier profesión. O sea, en Ujú. cualquier profesión el médico tiene que ser ético, el abogado tiene que ser ético, el comunicador tiene que ser ético. Lo que no puede ser ético es que de repente un joven en el colegio o en la universidad se copie un artículo y lo presente como algo propio, ¿no? Entonces ya ahí se rompe el esquema ético que se ve mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, el otro día vi, el otro día no, cuando comenzó mi hijo al colegio, todo un tema interesante que mi hijo tenía que firmar en el colegio con respecto a eso, ¿no? Y con respecto a la ética y el trabajo que él como joven
que se está formando debe pues, respetar ese proceso. A mí me parece fabuloso que eso suceda, ¿no? Que además se entre en conciencia. Ahora, como te digo esto, te digo otra cosa. No recuerdo exactamente dónde lo leí, pero sí parece ser que ha habido a nivel científico y a nivel tecnológico una situación que pusieron a trabajar como a dos computadoras de inteligencia artificial, ambas se pusieron a conversar y algo pasó que les dio tanto miedo que no lo supieron enfrentar que lo que hicieron fue que apagaron ambas computadoras. Es decir, Crearon su propio lenguaje. Las sí, computadoras crearon su propio lenguaje que exactamente, nadie lo entendía y como no lo entendían y ellas ya se estaban comunicando entre sí, decidieron mejor apagarlas. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que no, la inteligencia artificial no hay que verlo como un enemigo, hay que verlo como un aliado. Y como todo en la vida, o sea, yo digo que no hay médico malo, ni periodista malo, ni nada, es como tú ejerces y cómo tú utilizas la herramienta en donde tú te desenvuelves. Ese es mi punto de sí. vista. No, debemos de recordar algo, dos puntos que quiero tratar. Uno en el sentido de histórico, si lo quieres ver así, y otro en el sentido complejo, ¿no? O Ujú. llamémosle, entramos en conflictos de interés otra vez. En el sentido histórico, o sea, ya venimos utilizando y desarrollando inteligencia artificial desde hace X cantidad de años, ¿no? O Exactamente. sea, la mayor parte de las casas en Estados Unidos tienen la robotina que le llamo yo, ¿no? La aspiradora o la barredora eléctrica que está en tu casa, que tiene la inteligencia para escanear los espacios de tu casa, verificar en dónde hay obstáculos, en dónde sí puede pasar, dónde no puede pasar, y está aprendiendo cada vez que está limpiando, está aprendiendo los espacios arquitectónicos, si quieres, de tu casa, ¿no? En dónde hay muebles, en dónde no hay, etcétera, y cómo puede limpiar. Eso forma parte de inteligencia artificial, ¿no? Las nuevas televisiones inteligentes, si les quieres llamar, las aplicaciones de streaming que tenemos ahorita para ver películas, para ver programas de televisión, están analizando tus gustos sobre qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta ver con la finalidad de proponerte mejor programación cuando tú entras a tu perfil. Entonces, todo eso ha venido desarrollándose, pero cuando empiezan estas aplicaciones de aprendizaje, como un ChatGPT, como un Bing, etcétera, que ya te están dando información que te puede crear artículos, te puede crear libros, te puede crear imágenes, te puede crear, o sea, una X cantidad de información adicional, ¿no? O de documentos adicionales a los que se venía teniendo en el pasado, se revoluciona esto. Hay varias industrias que ya utilizan inteligencia artificial para efecto de producir manufactura, por ejemplo, ¿no? Las cadenas de proceso que ya están automatizadas con robots para crear autos, etcétera. Entonces eso ya viene yendo desarrollándose, no es algo nuevo, nada más que ahorita estamos teniendo más herramientas a disposición de nosotros y eso le causa un miedo a la gente. Ahora, Bueno, pero, dime, pero yo creo que también que las personas tienen que evolucionar. O sea, claro, porque yo recuerdo cuando yo me gradué en la universidad, yo me gradué escribiendo en una máquina de escribir. sí, Sí, no en una computadora. Y yo tuve que reaprender todo un proceso posterior, estando ya graduada en la universidad. Y me tuve que reinventar. Es decir, ya es una decisión personal, no es que eso sea malo. Pero, por ejemplo, han pasado en los últimos meses que han, por ejemplo, duplicado la voz de un cantante. Eso no debería ser, pues eso ya se rompe un proceso ético y de comunicación. ujú. Entonces, ¿hasta qué punto se debe sustituir a las personas y bajo qué criterios? Pero es que eso, he ahí el sentido de complejo que te mencionaba ahorita. Por decirlo, tú puedes llegar con alguna aplicación de inteligencia artificial y decirle, quiero hacer un libro con estas condiciones. Y Exacto, estableces tú en algún momento los requerimientos y te hace el libro. ¿Quién hizo el libro? ¿Lo hizo la aplicación de inteligencia artificial o lo hiciste tú? ¿Por qué? Y es ahí algo que me hacía cortocircuito a mí en mi mente, ¿no? Por un lado, tienes el beneficio de la inteligencia artificial para poder crear este tipo de cosas como el libro, que te agilizan en base a una idea que tú le estás dando. Luego exacto. vas, registras ese libro en derechos de autor como tuyo y obtienes beneficio de eso, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es
ahí te estás favoreciendo tú no hiciste el libro, utilizaste la inteligencia artificial para hacerlo, pero tú lo estás registrando como tuyo y estás obteniendo un lucro de él. Ahí es en donde mi cortocircuito, porque por un lado es, hijo, es algo que no es tuyo, ¿será ético esto o no? Porque tú lo estás registrando como tuyo y estás obteniendo un beneficio de él. Pero por otro lado es, para eso se creó la inteligencia artificial, para facilitarnos la vida al ser humano con la Exactamente. finalidad de poder gozar, no sé, más tiempo, tener mejores recursos, crear nuevas cosas, etcétera. Entonces, de cierta manera, ahí es lo complejo del tema, ¿no? Y que se tiene que regular de una manera u otra. Y eso, como dices tú, es reinventarnos nuevamente, así como pasó con las máquinas cuando luego sale la computadora, después como sale de la computadora el Internet, esta es otra era que nos está tocando. No, y sabes que, por ejemplo, sectores como el petrolero, que de repente tienen que estar en el mar haciendo un trabajo tan duro y tan fuerte, con unas maquinarias tan brutales, donde, bueno, el hombre era el que inicialmente tenía que poner, tú sabes, el alma, cuerpo y corazón para poder eh, generar una infraestructura. Ya las mismas maquinarias están facilitándole eso al ser humano. Entonces, no hay que verlos como enemigos, ni hay que estar en contra de la tecnología, es en la ética de cómo la utilizo, porque además el ser humano no va a ser reemplazable por la inteligencia artificial. Es el valor que le demos a la inteligencia artificial, es la interacción que de alguna manera, esa interacción humana auténtica entre los seres humanos no puede ser reemplazado por un robot, ¿sí? Ujú. Que la gente lo haga. Uno ve, por ejemplo, en las plataformas que hay gente que se casó o que habla con un robot y no habla más con nadie. Esas cosas salen publicadas. Pero ya eso es una decisión de un ser humano que lo tomó, pero la humanidad, no hay nada más, como digo yo, que nosotros somos latinos, no hay nada más sabroso que disfrutar en la compañía de otro ser humano y de conocerlo y de conocer la cultura. O sea, eso no, por más cariño que le agarres a un robot, no es lo mismo. No, no, y ver el lado benéfico de las cosas. Al final de cuentas, yo ahorita, actualmente, mi opinión es, la inteligencia artificial es una herramienta en beneficio del ser humano. Ahora, el cómo la utilicemos para bien o para mal, ya depende de nosotros. Entonces, pero en el Inter, yo creo que, digo, como último comentario mío es, utilícenla para beneficio, utilícenla para agilizar sus cosas, utilícenla para obtener mayor información, eh, para conocer, para aprender. Hay tanta información de manera verídica que te puede proporcionar este tipo de herramientas y conozcan los diferentes tipos de inteligencia artificial. En 10 años, las carreras que conocemos ahorita o que existieron en el pasado van a ser reinventadas en Claro. base a las nuevas necesidades que la misma inteligencia artificial va a abrir a nivel del mundo. Entonces, esa sería así como mi punto de conclusión. Utilicemos la herramienta en beneficio. Y no solamente eso, yo creo que el ser humano tiene que reencontrarse consigo mismo. O sea, en la época de nuestros padres, y ya lo hemos hablado muchísimo, de nuestros abuelos, nadie iba a un psicólogo, un psiquiatra, leía libros que tenían que ver con el autoconocimiento. En la medida que uno se valore como persona, en la medida que uno estudie el proceso emocional y de sentimientos, ¿no? Que todo ser humano tiene, va a estar más seguro de sí mismo, porque la inseguridad parte justamente cuando ves al otro como alguien que te quita, nadie te quita, y es bajo la óptica que tú lo veas, ¿no? Entonces creo que eso sirve para la inteligencia artificial, sirve para mejorar tu ambiente laboral, sirve para conocer tu propósito de vida, para mejorar tu relación de pareja, tu relación con tu familia y con tus hijos. Bueno, hemos llegado al final. ¿Algún Qué mensaje rápido. que me puedes, con qué concluimos? No, o sea, yo creo que el tema, los comentarios que hiciste al final son suficientes como para concluir. Yo me quedo todavía pendiente de lo que viene y yo creo que este es un tema a desarrollar conforme vaya creciendo y conforme vaya desarrollándose más en otros capítulos. Muchísimas gracias.